Muchísimas gracias, doctora Oliver, y un saludo a todos de parte del Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá, Colombia, y en términos generales de toda nuestra sociedad. Bueno, hemos dado un gran viaje durante todo el día por los síndromes linfoproliferativos de células B, y llegó el momento pues de hablar de células T y de hacer un pequeño shift, porque realmente es así. Hemos visto una gran cantidad de entidades en las cuales se reconoce que la evidencia se construye con grandes estudios, con base en evidencia en grupos poblacionales, pues quizás muy grandes, pero este no es el escenario de los linfomas periféricos de células T, en el cual, pues sin duda alguna, tenemos una gran cantidad de incertidumbres y pues que, como lo veremos de forma concluyente, es muy probable que el escenario sea más quizás de la medicina personalizada y de todo lo que tiene que ver con la biología molecular y tratamientos dirigidos muy probablemente para la actualidad. Bien. Estos son mis conflictos de interés y esta es la agenda de lo que voy a hablar el día de hoy. Vamos a hablar acerca de la evolución del conocimiento en los linfomas T periféricos, las clasificaciones actuales y la visión hacia el futuro, los acercamientos en el tratamiento, tanto en los escenarios de primera línea, el escenario de tratamiento en los pacientes refractarios o recaídos y finalmente las conclusiones y algunos pocos mensajes. Entonces, en primer lugar, pues la evolución del conocimiento de los linfomas de células T, y hemos viajado por esto. Sabemos que el desarrollo de estas neoplasias son inherentemente heterogéneas para todos los individuos y esto depende de un proceso único de interacción entre factores exógenos y endógenos que pertenecen a cada paciente en particular. Y hoy en día este acercamiento de la epidemiología molecular y genética, que ya no es un acercamiento nuevo, nos permite establecer mecanismos causales para diferentes enfermedades y hacer un acercamiento individualizado para el tratamiento. Y es más o menos este tipo de escenarios los que nosotros vemos hoy en día para los linfomas periféricos de células T, en donde se reconoce que existe una variabilidad individual genética, epigenética, de acuerdo a las exposiciones, de acuerdo al microambiente tumoral, en fin, a muchas cosas que nos permiten dirigirnos cada vez más de tratar grupos de enfermedades hacia lo que buscamos, que es quizás tratar individuos como tal. Este ha sido pues el mapa de la evolución del conocimiento de los linfomas periféricos de células T desde 1950 hasta la actualidad, en donde contamos pues ya con dos clasificaciones mundiales de neoplasias linfoproliferativas que nos lo hacen pues un poco más complejo y que requieren para su clasificación no solamente de técnicas convencionales de patología, inmunología, genética, inmunohistoquímica, sino técnicas avanzadas de citometría de flujo de siguiente generación, diferentes modalidades de PCR, ASO-PCR, paneles, indels, técnicas de FISH, microarrays, secuenciación y hoy en día pues secuenciación no solamente de DNA, sino de RNA, hablando de transcriptómica y ya de proteómica en una gran cantidad de patologías. Y esto es, pues, digamos que los hitos históricos del conocimiento del riesgo citogenético y molecular en las neoplasias de células T, siendo pues los primeros hitos históricos el reconocimiento de la quinasa de los linfomas anaplásicos de células grandes, posteriormente reconociendo que existe un sinnúmero de factores de transcripción como JAK-STAT, y todo lo dependiente de la vía del receptor del linfocito T, posteriormente el reconocimiento de rearreglos en DUS22, en P63, todas las alteraciones en el microambiente tumoral y finalmente llegando desde el 2010 a la actualidad a reconocer que existen múltiples firmas o marcas de expresión génica dependiendo de los diferentes tipos de linfomas, resaltando hoy en día de forma muy importante TET2, IDH2, DNMT3A, GATA3 y TBX21, que los vamos a tocar durante toda nuestra revisión. Finalmente, lo que buscamos hoy en día es encontrar un driver común, además, pues encontrar blancos terapéuticos específicos y entender por qué sucede en cada individuo este modelo de disregulación genética para lograr tener
un control genético y epigenético, finalmente pues procurando tener mejores desenlaces en procura de mejor supervivencia. Pero pues esto no es sencillo, este es un ejercicio que nosotros compartimos muchas veces y que hemos replicado en algunos de nuestras reuniones en Latinoamérica, y es que el diagnóstico de los linfomas T periféricos es un reto diagnóstico. Y este fue un estudio que se hizo en Estados Unidos, en el cual se comparaban los hallazgos histopatológicos en muestras que eran obtenidas no solamente de centros comunitarios, sino incluso de hospitales universitarios, y eran revisados por el grupo de NCI, encontrando que pueden llegar a haber discordancias diagnósticas entre el 30 y el 40% de los casos que tienen pacientes con linfomas periféricos de células T. Entonces, el diagnóstico de un PTCL requiere de equipos multidisciplinarios, requiere de todas estas herramientas que cada vez son más complejas y son más a su vez, y además requiere de una correlación clínico-patológica necesariamente para identificar y poder llevar a cabo pues, el diagnóstico, la estadificación más precisa y de esa forma guiar el tratamiento. Históricamente han existido diferencias grandísimas entre los linfomas de células T y los linfomas de células B, y esas diferencias se han mantenido sin duda en el tiempo, y lo vamos a ver ya a continuación, siendo pues las únicas entidades reconocidas dentro de los linfomas de células T que tienen alternativas de curación, los anaplásicos de células grandes ALK positivos. Hoy en día, con la aparición del brentuximab, los ALK negativos también tienen una muy buena chance, pero los demás subtipos de linfomas periféricos de células T, sin duda alguna, tienen unos desenlaces muy desfavorables. Pero es el conocimiento biológico de la enfermedad lo que nos ha permitido entender por qué se presenta este tipo de comportamientos y establecer que los linfomas T se tienen que tratar, se tienen que identificar, se tienen que estadificar y se tienen que enfocar en términos generales de una manera totalmente diferente a la que se realiza con los linfomas de células B. Y hoy en día, pues esto ya es un poco más viejo, ya vamos a ver que tenemos unas actualizaciones, pero reconocemos el gran papel que tiene todo el fenotipo folicular helper, el gran papel que tiene la expresión o no de CD30 y diferentes marcas de expresión génica que hoy en día pues se reconocen como fundamentales. Esto también ha sido producto del conocimiento y del comportamiento epidemiológico, primordialmente con estudios de registro nacionales e internacionales como el TISEL Project, que nos han permitido establecer pues cuál es la distribución geográfica de todo este complejo grupo de neoplasias, siendo muy distinto para nosotros en Sudamérica lo que sucede a comparación de lo que sucede en los países nórdicos. Nosotros teniendo una gran cantidad mayor de linfomas anaplásicos de células grandes, mayor proporción de linfomas NK, y quizás en muchos aspectos nos parecemos un poquito más a lo que sucede en los países asiáticos, primordialmente en todo lo que es dependiente de neoplasias NK, y tenemos mucho menos linfomas angioinmunoblásticos en comparación a lo que sucede en los países nórdicos, por supuesto. Entonces, esto nos ha llevado de todos modos a reconocer las proporciones en las que se presentan estos linfomas, y a su vez a reconocer de cada subtipo que cada uno es un universo complejo, que todos los pacientes son individualmente diferentes y son heterogéneos absolutamente, hasta tal punto que, por ejemplo, de esta entidad tan heterogénea que son los linfomas T periféricos no especificados, se reconocen al menos 19 marcas de expresión génica, y cada una pues tiene unas implicaciones diferentes. La fisiopatología, por lo tanto, hoy en día reconocemos, digamos que 4 primordiales vías de linfomagénesis relacionadas con este tipo de patologías. La primera es todo lo que tiene que ver desencadenado por fenómenos de factores de transcripción dependientes de la vida del receptor del linfocito T. Y aquí encontramos un sinnúmero de alteraciones, como alteraciones en MEC, alteraciones en la vía del factor nuclear kappa B, alteraciones en SAP70, que finalmente terminan comprometiendo el citoesqueleto y comprometiendo otros factores de expresión génica. La segunda es todo lo que tiene que ver con las modificaciones en las vías de transducción de señales, primordialmente todas las dependientes de la vía de PI3K y de la vía de los PTEN,
que aquí pues es bastante importante el reconocimiento de esto hoy en día porque son blancos terapéuticos interesantes dentro del enfoque actual. La tercera vía es todo lo que tiene que ver con las moléculas de adhesión y las modificaciones del microambiente tumoral, primordialmente con la expresión o no de moléculas como CCR4 y CXCR3, que hoy en día se reconocen como fundamentales, la vía de expresión de Notch, y finalmente esta, que es quizás la más compleja de todas y que tiene que ver primordialmente con todo el universo de los linfomas con fenotipo folicular helper, que son todas las alteraciones y modificaciones epigenéticas dentro de las cuales reconocemos hoy en día varios actores principales como TET2, DMT3A y todo lo relacionado con GATA3 y TBX21 que ya vamos a repasar a continuación. Esto, pues, de todos modos, ha llevado a diferentes desarrollos y reconocemos hoy en día estándares de cuidado, sin duda alguna, como el uso de brentuximab CHP con base al desarrollo de quizás el único estudio clínico multicéntrico y grande que ha habido en las neoplasias de células T, que es el ECHELON 2, en el cual se utilizó la combinación de brentuximab chip para pacientes con linfomas anaplásicos primordialmente y otros tipos de linfomas de células T que tengan expresión de CD30 mayor al 10%. Y pues como vamos a ver, estas diferencias se han mantenido en el tiempo, pero sin duda alguna, el estándar de cuidado para este grupo de pacientes, primordialmente para los anaplásicos de células grandes, es brentuximab CHP. Y en otros escenarios, pues se da la presencia de otros medicamentos que ya vamos a repasar rápidamente, como los antifolatos de segunda generación, los inhibidores de histona de acetilasa, el brentuximab vedotin, por supuesto, y otros como tal evolución, productos de la evolución de los inhibidores de histona de acetilasas, como el valemetostat, que hoy en día pues tiene muchísima importancia. ¿Qué tenemos en cuanto a las clasificaciones actuales y futuras? Y esto es primordialmente pues, el listado de los linfomas periféricos de células T, dentro de los cuales pues, reconocemos tres grandes entidades en términos generales, que son los linfomas anaplásicos de células grandes, de los cuales tenemos los ALK positivos y tenemos los ALK negativos, dentro de los cuales hay un subgrupo que tienen rearreglos en DUS22 que hoy en día se reconocen como de mejor pronóstico. Sin embargo, hay que resaltar que el mal pronóstico de los anaplásicos de células grandes en su mayoría se supera con el empleo del brentuximab vedotin. El segundo grupo son todos los relacionados con lo que previamente conocíamos como T periféricos no especificados, dentro de los cuales hay dos grupos muy grandes que ya vamos a repasar, que son totalmente diferentes y que deberían ser tratados de una forma radicalmente distinta, que son aquellos que tienen regulación positiva de la expresión de TBX21, por un lado, que tienen un fenotipo T-helper 1 y que tienen un pronóstico muchísimo mejor, y por otro lado, los que tienen alta expresión de GATA3 y que tienen un fenotipo T-helper 2, dentro de los cuales pues realmente el empleo de técnicas y de tratamientos o combinaciones convencionales de poliquimioterapia parecen no funcionar para nada. Y realmente pues estos pacientes tienen un pronóstico muchísimo peor. Aquí se agrupan también todos los relacionados con Epstein-Barr, que son otro grupo totalmente distinto. Y finalmente los linfomas T-helper folicular o T folicular helper, dentro de los cuales están los no especificados, los angioinmunoblásticos y lo de fenotipo folicular. Dentro de este universo, pues sin duda alguna se benefician muchísimo más hoy en día de terapias hipometilantes y modificadoras de alteraciones epigenéticas. Estas son a grandes rasgos las características de estas entidades nodales, siendo los T foliculares helper característicos por alteraciones epigenéticas y de todo lo que tiene que ver con los gradientes de metilación y del metabolismo mitocondrial. Los ALK positivos, que sin duda alguna se caracterizan por ser sensibles a la inhibición por el brentuximab vedotin, pero sin embargo tenemos aquí un subgrupo de pacientes que representan un problema, que son los que tienen mutaciones en P53 y en la vía dependiente de Notch1. Los ALK negativos, que se caracterizan por tener primordialmente rearreglos y alteraciones en las vías de JAK-STAT, y pues que también tienen rearreglos en DUS22, que son este subgrupo, pues son de mejor pronóstico que los que no tienen los rearreglos, y los pacientes que tienen TP63, los no especificados, que es un grupo demasiado complejo y extenso, que se caracterizan tanto por alteraciones en factores de transcripción,
resistencia a la apoptosis y también mutaciones epigenéticas que son características, y finalmente los asociados a Epstein-Barr, que tienen quizás un pronóstico mejor al tener mutaciones en TET2 siempre y cuando sean tratados con inhibidores o modificadores epigenéticos. Ahora bien, para los linfomas T periféricos no especificados, ¿cómo es la visión actual de la clasificación? Y esto es inspirado justamente en los resultados que tienen los diferentes subgrupos con las técnicas de quimioterapia CHOP-like que hemos empleado durante décadas para estos pacientes. Y realmente es el reconocimiento de los pacientes que tienen sobreexpresión de mutaciones en GATA3, lo que ha llevado a que se reconozca que existen a grandes rasgos dos subgrupos muy importantes de linfomas T periféricos de células T no especificados, que son los GATA3 y los TBX21. El primer acercamiento fue cerca del 2017, en el cual pues, se hizo todo un análisis de expresión génica y se vio que los pacientes que tenían sobreexpresión de GATA3 tenían un downregulation de todo lo que tiene que ver con las mutaciones en TBX21 y en PTEN, y eso pues se tradujo además de una forma muy sencilla mediante técnicas de inmunohistoquímica en este algoritmo que yo creo que está al alcance de la mayoría de los centros en el mundo porque son tinciones de inmunohistoquímica convencional y que se correlacionan con las técnicas de expresión génica y que llevaron a estos modelos en los cuales se reconoce actualmente que los pacientes que no tienen mutaciones en GATA3 tienen una mejor probabilidad de responder a esquemas basados en quimioterapia en comparación a los pacientes que tienen mutaciones en GATA3. Este grupo poblacional, como ustedes lo pueden ver y que lo vamos a ver también en evidencia en la vida real, se comporta casi igual a que si no le diéramos tratamiento a los pacientes. Y lo que estamos haciendo en este grupo poblacional es prácticamente añadirles una gran dosis de toxicidad. Entonces, las diferencias realmente entre los TBX21 y los GATA3 son fundamentales. Los TBX21 son un poco más frecuentes, aunque en nuestro medio y lo que sabemos hasta el momento en nuestra casuística es que más o menos este balance es de 50-50% por lo menos en nuestra casuística en Colombia, de sobreexpresión de TBX21 en comparación a GATA3. Los TBX21 primordialmente se relacionan con expresión de CXCR3, mientras que los GATA3 se correlacionan con expresión de CCR4. La morfología es polimorfa, pero en términos generales, los GATA3 son células más grandes con una gran cantidad de aplasia y mitosis. En la inmunohistoquímica, como lo mencionaba, pues estos son técnicas de inmunohistoquímica, pues pueden tener TBX21 y OCXCR3 en comparación a GATA3 y OCCR4. En las vías, estos se caracterizan por ser más tener más sobreactivación de la vía del factor nuclear kappa B, mientras que en los que tienen GATA3 tienen unas firmas de proliferación y alteraciones en MYC, y en estos pacientes es de utilidad de todos modos también evaluar MYC. Y estos pacientes que tienen TBX21 tienen una complejidad genética relativamente baja a comparación a lo que sucede en los pacientes con GATA3 que tienen alteraciones frecuentemente en TP53, en CDKN2A y de lesiones de PTEN. El desenlace sin duda alguna es muchísimo mejor para los pacientes que tienen TBX21 en comparación a los que tienen GATA3. Y esto se ha traducido ya en escenarios de la vida real. Este es un estudio japonés en el cual pues ellos analizaron este perfil en 100 pacientes en total y encontraron pues esta concordancia que los pacientes que tenían TBX21 o TIBET se relacionaban muchísimo más frecuente con CXCR3 prácticamente en su totalidad, a diferencia de los GATA3 que se relacionaban con CCR4. Y ustedes pueden ver las curvas de supervivencia en las cuales los pacientes que tienen TBX21 tienen una muchísima mejor probabilidad de supervivencia, y pues esto se refleja hoy en día en lo que añoramos que sea la nueva clasificación de los T periféricos no especificados. En esta nueva clasificación lo que se espera es que se contemplen estos dos subtipos de acuerdo a los niveles transcripcionales de TBX21 o de GATA3, pero que también se tenga en cuenta otras alteraciones genéticas como todo lo relacionado al fenotipo follicular helper, las mutaciones de TP53 y CDKN2A,
además de otras alteraciones epigenéticas, que se tenga en cuenta también el microambiente tumoral, muy probablemente dentro de esta clasificación, con todo lo que tiene que ver las moléculas de adherencia y de migración celular. Y finalmente, esto que es muy importante y que ya lo vamos a ver, que es fundamental para la estadificación de riesgo. Y por otro lado, los linfomas folicular con el fenotipo folicular helper, finalmente se reconocen hoy en día como el fenómeno epigenético por excelencia en la biología y en la hematología oncológica. Y sabemos que esta signatura, esta firma de expresión génica viene asociada a hematopoiesis clonal. Y es de ahí que se reconoce que la firma de expresión génica de los follicular T helper se parece mucho a una firma de expresión génica de una neoplasia mieloide, encontrando en ellos muchas veces mutaciones en T2 o en DNMT3A, que lo he mencionado mucho, y pues otras alteraciones epigenéticas que son fundamentales. Estas son las herramientas de clasificación con las que contamos hoy en día, el IPI, el PIT, el MPIT, el International T-Cell Project y el T-Cell Score. Yo recomiendo realmente que se realicen todas para intentar actuar de la forma más consecuente al peor escenario posible. Y ya tenemos algunos datos nuevos en cuanto a pacientes que tienen linfomas T periféricos en estadios limitados, estadios 1 y 2, como este que es el score de Salento, que fue inspirado y extraído de los datos del T-Cell Project, en el cual se discriminan 3 subgrupos. Es muy sencillo hacer este score de Salento porque solamente se tiene en cuenta la edad mayor de 60 años, la elevación de la LDH y tener una albúmina sérica disminuida, y esto se refleja además en todos los análisis que se han hecho por parte del GEL, y son 3 grupos pronósticos en los cuales pues se determina claramente que tienen unas probabilidades de supervivencia totalmente discriminadas, y es lo recomendable hoy en día para los estadios iniciales. Además de esto, y lo mencionaba previamente, el órgano o el compromiso extranodal es fundamental para ser reconocido hoy en día como un factor de mal pronóstico, siendo los pacientes que presentan compromiso en la piel probablemente de mejor pronóstico, a diferencia de pacientes que presentan compromiso en otros lugares, como por ejemplo la médula ósea o el sistema nervioso central. La perspectiva de la estadificación es realmente esta, una mezcla de factores pronósticos histológicos y clínicos, pero que tenga además en cuenta marcadores dinámicos de la respuesta basados en imágenes avanzadas de PET-CT y basado en factores predictivos que tengan en cuenta la positividad o no de CD30, las firmas de expresión génica y el perfilamiento molecular, de tal forma que esto nos lleve a terapias personalizadas y a mejorar la probabilidad de riesgo y el pronóstico en este complejo grupo de pacientes. Rápidamente paseando por lo que tiene que ver los tratamientos en escenarios de primera línea, este es el panorama actual en el cual pues realmente existe un tratamiento como para todos los grupos poblacionales, pero con esto pues realmente y a pesar de la inclusión de la probabilidad de adición de brentuximab vedotin, para los CD30 negativos solamente pues nos queda CHOP y CHOEP para los que son candidatos a mayor intensidad, y la consolidación con trasplante para la mayoría, con trasplante autólogo para la mayoría de los subgrupos. Pero realmente con esto que estamos logrando, pues realmente es un grupo complejo de enfermedades en los cuales solamente tenemos una probabilidad de respuesta, y es que los pacientes que responden a la primera línea y que se mantienen sin recaída durante los primeros 24 meses son el único subgrupo de pacientes que pues van a tener una probabilidad de supervivencia mejor a comparación de cualquier paciente que recaiga, pues prácticamente es una sentencia de muerte si recae antes de los 24 meses. Y pues dentro de todo esto se ha evaluado si añadir más intensidad a las terapias es mejor. Y este estudio en el cual se hacía este esquema secuencial de COP, IV y GDP versus COP solamente, pues realmente no ofreció ningún tipo de ventajas en ninguno de los subgrupos de análisis, y todo lo contrario, unas altísimas tasas de toxicidad. Y hoy en día, pues realmente a lo que ayudó este estudio solamente es a reconocer que estos pacientes que tienen mutaciones en CREB, en IDH, en KMT2D, tienen una peor probabilidad de supervivencia libre de progresión y asimismo una peor probabilidad de supervivencia global.
Entonces, estas son las recomendaciones de lo que muy probablemente nos vamos a dirigir, tener una clasificación muchísimo mejor en la que se reconozcan el fenotipo follicular helper, los GATA3, los TBX21, y a su vez dentro de los anaplásicos de células grandes, los diferentes subtipos, que nos permita administrar agentes dirigidos a CD30, a LK, a PD1, a anticuerpos biespecíficos, los modificadores epigenéticos, dentro de los cuales están los inhibidores de histonas de acetilasas, la terapia hipometilante, el valemetostat, los inhibidores de IDH y finalmente los inhibidores de la vía de PI3K para personalizar cada uno de estos subgrupos con estas posibles combinaciones que sin duda alguna nos van a llevar a tener probablemente unos mejores resultados de los resultados tan malos que tenemos hoy en día. Hoy es una obligación llevar a cabo terapias guiadas por PET-CT en todos los subgrupos de linfomas periféricos de células T. Y tenemos ya pues además datos actualizados de Echelon 2 en los cuales pues se han mantenido estas diferencias en supervivencia libre de progresión y supervivencia global para los pacientes en el brazo de brentuximab chip, pero esto se ha visto solamente pues para los anaplásicos de células grandes y hay otros grupos como por ejemplo los angioinmunoblásticos en los cuales los resultados pues no han sido realmente para nada buenos. En cuanto al trasplante, todavía sigue siendo un interrogante. Esto simplemente fue un análisis exploratorio de la prolongación del Echelon 2, en el cual pues no queda claro el método de la evaluación de la respuesta y pues sigue siendo pues, de todos modos una pregunta que no tiene respuesta aún. Sin embargo, parece que este subgrupo de pacientes que recibió brentuximab en primera línea tiene una mejor probabilidad de alcanzar la respuesta y una mejor probabilidad de ser llevado a una terapia de consolidación con trasplante. Finalmente, los modificadores epigenéticos han demostrado resultados positivos en los pacientes que tienen mutaciones en PIVET, pero que no tienen mutaciones en DMT3A. Y esto, pues, realmente es una de las frases que encontré que me pareció realmente maravillosa, es que se ha encontrado el talón de Aquiles, pero para uno solo de los Aquiles, que son los pacientes con fenotipo follicular helper, que no tienen mutaciones en DMT3A. Entonces, en este escenario aparecen alternativas como las combinaciones de azacitidina oral con CHOP, que realmente pues, ha demostrado tener un perfil de actividad más que favorable, resultados muy buenos en términos de supervivencia libre de recaída y de progresión, primordialmente para los pacientes con fenotipo follicular helper. Y además esto en esta curvita que se ve acá, realmente el estudio pues, es bastante extenso para explicarlo en este corto tiempo, demuestra que los pacientes además hacen depuración mutacional, se libran de la carga mutacional de TET2 mutations cuando se combina azacitidina oral con CHOP. Este segundo intento realmente fue infructuoso. Teníamos muchísimas esperanzas en la combinación de Romichop, que sabemos que no resultó en términos positivos, pero tampoco fue así con Romichop, en donde el reclutamiento del estudio se tuvo que suspender porque no se alcanzó el desenlace primario. Se llegó solamente a una supervivencia libre de progresión de 46,2% a 18 meses y 73,1% de supervivencia global a 18 meses, con además un perfil de toxicidad altísimo en este grupo poblacional, por lo cual pues esta combinación lastimosamente es fútil. Pero no todo es negativo y hoy en día se reconoce que el sinergismo entre las terapias hipometilantes y los inhibidores de histonas de acetilasas es útil y pues tenemos hoy en día esta combinación de azacitidina oral y romidepsin que ofrece estas tasas de respuesta global del más del 60%. Esto es histórico realmente para este subgrupo poblacional, primordialmente de nuevo para los pacientes que tienen fenotipo follicular helper. Y estos resultados no se cambian incluso en pacientes que han sido expuestos previamente a otro tipo de terapias. Por supuesto, los resultados no son los que quisiéramos, pero esto es una alternativa hoy en día que se debe emplear si está al alcance como un puente quizás a una consolidación con trasplante halogénico. Este sería, pues, entonces el acercamiento a las terapias. Entonces, todo está basado en el perfil mutacional de los pacientes. Este primer subgrupo de los T periféricos no especificados, no tenemos una respuesta que son los que tienen mutaciones en P53 o CDKN2A. Pues realmente la única alternativa serían terapias experimentales.
Para los GATA3 aparece como una alternativa la combinación de PI3K con CHOP. Para los TBX21, el CHOP parece ser incluso suficiente, pero se propone también la alternativa de ser tratados con JAK-STAT inhibitors. Los ALK positivos, el brentuximab chip parece ser suficiente, pero también aparecen los inhibidores de ALK. Dentro de los anaplásicos de células grandes ALK negativo, los rearreglados en DUS22 van muy bien con brentuximab chip, al igual que los triple negativos, pero este subgrupo de pacientes que tienen rearreglos en TP63, que afortunadamente es menor al 5%, no tienen una respuesta. Y finalmente, para los follicular helper, aparece para los que tienen wild type de DNMT3A la posibilidad de ser tratados con modificadores epigenéticos, y finalmente para los que tienen mutaciones en DNMT3A no hay una alternativa clara de tratamiento. Aparece además otro tipo de alternativas como son las terapias de mantenimiento. Esto lo han investigado muchísimo más los chinos con su molécula, la chidamida, en el cual ellos hicieron la comparación de 3 estrategias que eran trasplantar a los pacientes, darles mantenimiento con chidamida o observarlos después de 6 ciclos de chidamida CHOP, y pues parece ser que la adición del mantenimiento a chidamida equipara el beneficio del trasplante en este subgrupo poblacional. Lastimosamente, la chidamida solamente se consigue en China por ahora. Este es el diseño de los estudios clínicos en la actualidad, y quizás pues ya vamos a dejar de ver en una gran cantidad de escenarios el uso de estos protocolos CHOEP-like para ver muy probablemente terapias combo en combinación de agentes hipometilantes e inhibidores específicos de blancos moleculares. Finalmente, y pasando muy rápido por la parte de los pacientes refractarios o recaídos, es un escenario caótico. Estos son los resultados del registro neerlandés, en el cual se encontró dentro de más de 800 pacientes que menos del 10% de los pacientes llegan vivos a una tercera línea de tratamiento, independientemente de las técnicas que se utilicen. Y que en estos escenarios además se reconoce que los pacientes que llegan a tener éxito y que llegan a ser consolidados son casi solamente los que son tratados con terapias novedosas diferentes a la quimioterapia convencional en líneas tempranas de manejo. El pralatrexate, yo creo que sin duda alguna es una alternativa. Tenemos datos ya hoy en día de este pool análisis del grupo del doctor O'Connor, en el cual pues hay unos resultados positivos de unas tasas de respuesta global del 40%. Sin embargo, las tasas de supervivencia son pobres, quizás porque el pralatrexate se utiliza en líneas muy tardías de tratamiento, y mi recomendación hoy en día, o el enfoque que nosotros damos en nuestro centro, es quizás tratar a estos pacientes en primera línea, los pacientes con GATA3 con pralatrexate. El valemetostat, y esto nos va a hablar muy probablemente más adelante mis compañeros, pero sin duda alguna la alternativa tangible hoy en día cuando llegue aprobado a nuestros países para los pacientes con linfomas angioinmunoblásticos de células T y los pacientes con fenotipo follicular helper con unas tasas de toxicidad pues más que beneficiosas. Y esta combinación, que también fue publicada por el grupo chino recientemente, de una terapia oral con chidamida, prednisona, ciclofosfamida y talidomida, pues ofrece unas tasas de respuesta global que previamente habrían sido pues absolutamente impensadas, de más del 70%, y con unas tasas de supervivencia pues que son bastante buenas en un escenario caótico. La darinaparcina realmente lo que ha demostrado hasta el momento es ser activa para estos pacientes, pero con unas tasas de respuesta muy bajitas. Sin embargo, pues sería una alternativa para pacientes que tienen múltiples recaídas con unas tasas de respuesta limitadas, y de pronto aparece como una alternativa para utilizar en terapias de combinación. Finalmente, pues como lo han podido ver, el grupo de los PTCL hoy en día es un grupo más que heterogéneo de enfermedades. El acercamiento mediante el perfilamiento genético nos permite tener alternativas para el acercamiento clínico y el tratamiento, sin duda alguna en búsqueda constante de terapias dirigidas y que sean específicas para cada grupo poblacional y para cada paciente. El CHOP o CHOEP no es apropiado para todos los pacientes, así sean candidatos a terapias intensivas. Y pues los pacientes con mutaciones en GATA3 y de este subtipo no se benefician de terapias basadas en antraciclinas.
En este escenario, siempre considerar adicionar brentuximab al chip para los pacientes con anaplásicos de células grandes, con un interrogante para los demás grupos poblacionales. Y para los pacientes con fenotipo T follicular helper que no tengan mutaciones en DMT3A, sin duda alguna las terapias epigenéticas son pues una gran alternativa. Considerar en los pacientes con GATA3 muy probablemente la adición de inhibidores de PI3K hasta el momento en un escenario experimental. Y sin duda alguna, resaltar la importancia de acercamientos multidisciplinarios de la creación de clínicas de PTCL. Y yo resalto esto, muy probablemente el mejor escenario para considerar las técnicas de medicina de precisión son los linfomas T periféricos de células T. Me quedo finalmente con esta frase del grupo de Sloan Kettering, en el que dicen que a pesar que las estrategias de tratamiento actuales están dirigidas a todas las entidades en conjunto, el tratamiento futuro incluirá diferentes estrategias para cada subtipo de enfermedad que procure optimizar para todos los individuos este tipo de desenlace. Este movimiento individualizado finalmente nos va a llevar a tener incrementos, mejorías dramáticas en el pronóstico para los pacientes con linfomas periféricos de células T.